noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la conducción del programa. Quisiéramos hacer un extensivo saludo a todos los seguidores de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Twitter. Y evidentemente dar un saludo muy especial a todas las familias del Perú y del mundo, porque las redes sociales llegan a todas partes del mundo. A todos nuestros connacionales que nos ven a través de nuestras plataformas, muchísimas gracias por su atención, por su audiencia. Hoy vamos a tener dos bloques de entrevistas muy interesantes que me gustaría que prestes atención a los temas que vamos a tratar, porque es bastante actual, muy real y motiva una suerte de reflexiones. Primero en el primer bloque jurídico, vamos a tratar el tema sobre el derecho a una muerte digna. Ustedes sabrán que el defensor del pueblo ha presentado una acción constitucional de amparo o un proceso constitucional de amparo en favor de nuestra connacional, de nuestra peruana, Ana Estrada. Ana Estrada, quien actualmente está con una enfermedad degenerativa en los músculos, ¿no? Que está postrada en una cama, con muchas dificultades para hablar. No obstante ello, la audiencia judicial en el marco de este proceso constitucional se llevó a cabo el viernes pasado y nosotros hemos recogido las incidencias de esta audiencia, la hemos publicado en una nota informativa en nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Ustedes pueden revisar esa nota informativa, ahí está, con el audio respectivo o con el video respectivo, y motiva una suerte de reflexiones que vamos a traer en este programa discutible, si realmente el caso amerita que el Poder Judicial exprese su decisión para una futura regulación de la eutanasia en el Perú, ¿no? Hay distintas opiniones, van a ver a ustedes en esa nota informativa qué opinan los médicos, qué opina el defensor, qué opina la defensa por parte del Estado, pero sobre todo van a escuchar las declaraciones de Ana Estrada, ¿no? Voy a tener como invitado a un distinguido abogado para hablar de esta temática muy controversial, ¿no? Y reflexiva en nuestro país. Por ejemplo, tenemos en este primer bloque al doctor Gastón Jorge Quevedo Pereira. Él es doctor en Derecho, maestro en Derecho Civil y Comercial, abogado con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, catedrático universitario en distintas universidades del país. Ha sido también conciliador extrajudicial y árbitro. También tiene especializaciones fuera del país, a nivel del extranjero. Ha cursado diversas conferencistas en diversos foros nacionales e internacionales, autor de diversas publicaciones en temas de familia y derecho administrativo nacional e internacional, una persona que está especializada justamente para conversar sobre el tema de Ana Estrada, lo que ha motivado ya una suerte de discusión jurídica, ética, reflexiva, por ejemplo, en nuestro país. Nosotros vamos a tratar a fondo este caso y te invitamos a opinar en nuestras redes sociales, porque esto tiene que ver con la temática de derechos humanos. ¿Qué dicen los tratados de derechos humanos? Tenemos actualmente una legislación que permite la eutanasia, que dice el artículo 112 del Código Penal, que es lo que se pretende por parte de la Defensoría lograr su inaplicación, ¿no? En el caso de Ana Estrada. Entonces vamos a conversar de inmediato con el doctor Gastón Quevedo Pereira para este tema. No sin antes presentarte al grupo educativo Capacítate Perú, que nos permite entrar a sus redes sociales para difundir nuestro programa, las temáticas que abordamos a nivel nacional, de nuestras redes sociales. Muchas gracias al grupo educativo Capacítate Perú. Conozcamos un poquito más sobre esta importante empresa asociada a la Cámara de Comercio de Lima. Gracias, Clark Luis, por este apoyo a Entérate con Leslie, ¿no? En la organización de eventos que hemos realizado de forma gratuita para las redes sociales, ¿no? Siempre con la mejor intención de llevar educación a las redes sociales. Conozcamos al grupo educativo Capacítate Perú.
La realidad de la educación nos plantea constantes desafíos, que nos demandan nuevas herramientas y más conocimientos. Es por eso que en Grupo Educativo Capacítate Perú contamos con cursos, talleres, diplomados, seminarios, conferencias y congresos virtuales de temáticas actuales, que son ofrecidas por especialistas con notable experiencia al nivel nacional e internacional, garantizando una formación de calidad conforme a la exigencia del mercado vigente. Amigos, retornamos al programa Entérate con Leslie, en nuestro primer bloque jurídico e internacional. Estamos, como lo anunciamos hace unos minutos, con el doctor Gastón Quevedo Pereira, con quien vamos a conversar el tema de Ana Estrada, un caso que ha motivado una suerte de reflexiones en el país. El pasado viernes se llevó a cabo la audiencia, ¿no? En el proceso constitucional de amparo, donde sustentó su posición el defensor del pueblo, los procuradores del Ministerio de Justicia, de Salud, ¿no? Y también habló la paciente Ana Estrada. La causa quedó expedita para resolver. El juez dijo que lo hacía dentro de un plazo razonable, atendiendo a la carga procesal y también a la complejidad del caso. El tema es derecho a una muerte digna. Doctor Gastón Quevedo Pereira, muy buenas noches, bienvenido nuevamente. Quisiéramos tratar con usted este tema. ¿Qué opinión le merece, ¿no? Usted ha escrito este tema que colisiona con derechos fundamentales. Por un lado, piden que se regule la eutanasia en el Perú. Por otro lado, se considera que esto no está considerado en los tratados de derechos humanos. ¿Qué opinión le merece, doctor? Hola, Leslie, ¿cómo estamos? Primero, que este es un tema muy complejo, ¿no? Porque tiene muchas variantes y es un tema sobre todo muy delicado. Yo recuerdo, antes de abordar este tema con propiedad o con mayor profundidad, primero que no es un tema nuevo, es un tema que históricamente se ha dado ya hace muchísimo tiempo, es un tema que tiene pues raíces religiosas, se trató por los griegos hace mucho tiempo y ha ido cambiando según los diferentes estados o formas de gobierno que se han dado en el mundo. Ahora bien, la complejidad hace que enfoquemos este tema para ver cómo la humanidad ha caminado por este punto, qué entendemos por morir con dignidad, que es un tema que tampoco es nuevo, en realidad parece nuevo, pero no lo es, en realidad hay diferentes tipos de eutanasia, porque en la demanda que vamos a ver previamente, porque son 87 páginas, no vamos a ocuparnos de las 87, correcto, se pide una regulación, un procedimiento que no existe en la ley en realidad. Entonces eso complica más las cosas, ¿no? En este tema. Entonces, ¿qué pasa? Comúnmente decimos eutanasia, muerte digna, suicidio asistido, y vamos a ver y enfocar nosotros una breve opinión legal. Pero para esto, para que el público nos entienda, porque no todos son abogados, ¿no es cierto? Muchos quienes ven esta página deben entender que si hablamos de proceso, procedimiento, quizás no nos entiendan. Entonces, brevemente vamos a ocuparnos un poquito de ese punto, ¿correcto? ¿Qué ha pasado? Porque creo que es mejor, ¿sí? Y yo les contaré que inclusive muchos amigos y familiares que se han enterado de este tema me han escrito en contrario de lo que más o menos dije en el artículo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque bueno, como soy libre de opinar, el derecho y estos temas son tan polémicos que nos permiten muchas variantes de puntos. Por ejemplo, cuando hablamos primero de eutanasia, que ver luego una muerte digna, más o menos, tiene dos acepciones muy complicadas porque son muy diferentes la una a la otra. Más o menos, en el primer punto significa una muerte natural, incolora, pero fíjate, si hablamos de muerte natural, no habría eutanasia porque la eutanasia es provocada. O sea, fíjate, desde el principio ya hay problemas en la definición, ¿no? En el segundo punto ya se habla de un tema provocado. Ahora, esto no es nuevo, no es reciente.
quizás nosotros cada cierto tiempo desenvolvamos este punto, los políticos, los juristas, en las sesiones, en las clases, en la mesa, con la familia, con los amigos. Ahora, ¿qué ocurre en este tema? Por ejemplo, Platón y Aristóteles enfocaban ya este punto y curiosamente la historia se repite actualmente, ¿no? Por ejemplo, Platón nos hablaba de que, o pedía una disciplina y una jurisprudencia, o sea, pedía inclusive una base legal hace 3.000 años para esto, ¿no? Y decía que esto se dé para ciudadanos que no sean sanos de cuerpo, es decir, se hablaba ya de enfermedades, en este caso, hace 3.000 años, no ahora, ¿correcto? Platón, que era su discípulo y con quien siempre discutía, y lo que es muy bueno, eso no es malo, señalaba que, bueno, se puede dar la eutanasia, pero fijémonos qué ocurre. Era aceptable cuando tenía un fin político útil, o sea, eso es algo que de repente se puede repetir actualmente. De repente los políticos en países donde no está legislada podrían darlo como un cabello de batalla. Pero el caso de Ana Estrada es bastante particular, ¿no? Se trata de una petición única que no tiene sustento propiamente en la norma, que no está regulada, inclusive que tiene incriminación penal en este caso. Más a ello, por ejemplo, los pueblos celtas ya inclusive decían: vamos a suprimir la agonía de los enfermos. Este punto es muy importante porque vamos también a conversar respecto a lo que es el sufrimiento, que es un tema que en el Perú no tiene regulación, ¿no? Claro, podemos decir que el sufrimiento es un tema de cada quien y efectivamente lo es, pero en el caso de una enfermedad terminal, en el cual, y voy a hablar de esto al final de la entrevista, el sufrimiento es tuyo, es mío, es de cada quien, pero fíjate, en el caso de Ana Estrada, se trata de alguien que sabe que esto no va a mejorar, se trata de alguien que día a día merece apoyos, correctos, terapéuticos, clínicos. Entonces fíjate el día a día de Ana, ¿no? Y Defensoría del Pueblo, cuando demanda, lo hace en el caso concreto de ella perfectamente, ¿no? En el caso de Ana Estrada, comunicar a las redes que la enfermedad que ella tiene es degenerativa, ¿no? Ella se le detectó polimiositis, ¿no? A los 12 años, es decir, una inflamación grave a los músculos que hoy no le permiten movilizar ninguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, ella contaba en la audiencia judicial que para poder hablar en esa audiencia le han tenido que hacer una serie de procedimientos para que por lo menos diga en corto tiempo lo que tenía que decir. Ella plantea, dice, su petición de esta regulación a la eutanasia, ¿no? Porque en el 2016 sufre una recaída y ella decía: esto no es vida, ¿no? Esto no es vida para mí. Entonces, pero se le vio muy lúcida el día de la audiencia judicial y probablemente eso fue lo que provocó la pregunta del juez al decirle si ella estaba en un tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque querían descartar si esta petición venía como fruto de un cuadro de depresión o es porque era fruto de algo que ella lo deseaba, ¿no? En el marco de su estado de conciencia, ¿no? Entonces, algo así pude captar de esta audiencia. ¿Es cierto, doctor Gastón? Claro, lo que pasa es que la labor del juez, y en estos casos es muy complicada. Tenemos nosotros una tradición formal, romanista, entonces eso hace que comúnmente, como decimos en la etapa formativa, no esté en la norma, ¿correcto? El código no dice, no se establece. Entonces, justamente por la tradición romano-germánica, que yo no creo que la abandonemos, hay algunos estudios pilotos que dicen que estamos poco a poco saliendo, ¿no? Quizás esto es muy avesado en lo que estamos conversando, pero va a pasar mucho tiempo. Va a pasar mucho tiempo aún. Entonces, la labor del juez es muy... En el Perú, ¿debería introducirse esa regulación de la eutanasia en el Perú? Es decir, vamos de frente al tema, ¿no? Porque la ciudadanía quiere realmente saber si que debería en el Perú regularse este tema. Es decir, si que lo que propone, ¿no?, el defensor del pueblo está en lo cierto. O sea, que a partir de un caso, ¿no?, se pueda, digamos, tomar acciones legislativas, porque esto se tendría que introducir o crear el procedimiento mediante un marco de ley, reformar la Constitución, ¿no? Y si esto realmente se puede dar o no en el país, en su opinión, ¿debería en el Perú regularse este procedimiento? O sea, debería regularse con mucho cuidado, correcto, y justamente algo que no es que los abogados o los políticos nos quite el trabajo, cuando no soy político, pero ¿por qué no escuchar a la ciencia? ¿Por qué no escuchar a la medicina en este caso? Analizando la demanda,
la demanda de la Defensoría del Pueblo justamente ve el caso concreto. Ojo, y el Código Procesal Constitucional nos da la salida, lo que pasa es que no lo hemos visto por ahí. Claro, podemos decir, fíjate, el tema del juez Ramírez, yo creo que él debe estar, como cualquier persona, porque lo vimos en la audiencia, muy preocupado, pero el desenlace legal pues va a ser más o menos de repente previsible, ¿no? Fíjate, se pide en la demanda, la Defensoría del Pueblo pide algo muy interesante y encaja en lo que vamos a decir en unos minutos más. Pide que Seguro Social, Ministerio de Salud y de Salud regulen el procedimiento, un procedimiento que no existe en este caso, ¿no? Entonces eso es algo muy valioso, ¿no? Yo sí lo he visto porque la demanda es una demanda muy interesante en este caso, justamente trata el tema de Estrada, pero él pide dos aspectos, ¿no? Primero el aspecto formal, porque ¿qué pasa? El 112 del Código Penal nos dice, ¿no es cierto?, de que efectivamente se sancionará con pena privativa leve, ¿no?, aquel que mate, ¿no? El tema es mate, ¿no? A una persona que está incurable, ¿no es cierto? Claro, textualmente al que mate, ¿no? Entonces, justamente hay un defecto de redacción en el código que me parece muy interesante, ¿no? Porque si nosotros vamos a una modificación legislativa, ¿qué es lo que piden los procuradores? ¿No es cierto? Los procuradores dicen que el Congreso lo decida, que no puede ser por decisión judicial. Entonces con eso el tema de ANA no tendría pues muchas luces, si es que nos vamos a lo formal. Entonces, fíjate, el 112 está un poquito incompleto porque no regula lo que es el sufrimiento, que es el caso concreto de ANA. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros esperamos una decisión legislativa, pues tiene que entrar a comisión de constitución, mirar pleno, de repente especie comisiones. ¿Cuánto tiempo pasaría? Ok, para la figura de la eutanasia o la muerte piadosa asistida, para despenalizarla, pueden pasar dos cosas, ¿no? Primero, entre ellos, que pasen muchos años, mucho tiempo. Dos, de repente se pueda o se quiere incluir en una especie de referéndum para que la población decida, cosa que mucha gente se lavaría las manos, ¿no? Tres, podemos también decir por qué en otros países, el caso de Colombia, el caso de Uruguay, de Argentina, donde hay muchos aspectos en los cuales se está legislando ya este tema, ¿no? Como la enfermedad es incurable, irreversible, tomar. Tampoco se trata de que nosotros legislativamente tomemos, ¿no es cierto?, tomemos una especie de moda jurídica, ¿no? Pero ¿qué pasa? El sufrimiento es una institución biológica, médica y ética que tiene que regularse y que no lo estamos regulando. Por ejemplo, ¿qué significa el sufrimiento, no? Más o menos tiene tres aspectos, ¿no? Es un padecimiento que es físico sobre todo, psicosomático, es una pena, un dolor que ya es de repente más psicológico que otro tema, ¿no? Pero ¿qué pasa? La OMS señala que experimenta un ser vivo. Entonces, esa parte la podemos explotar, ¿no es cierto? Fijémonos, el sufrimiento que experimenta un ser vivo. Yo creo que si una persona, en el caso de Ana Estrada, no necesita ayuda todos los días, ¿correcto? No sabe si de repente llega el apoyo que está permitido por la tecnología para auxiliarla, no llega a tiempo y de repente no va a poder resistir más o se va a descompensar. Es un sufrimiento no diario, sino minuto a minuto, constante en este caso. Claro, entonces, el defensor del pueblo dijo claramente, o sea, hizo la aclaración en un principio de que si él estaba solicitando esta acción de amparo en representación de Ana Estrada, no era para que en este momento se tome la decisión, ¿no?, de acabar con su vida, no era en este momento, sino en el momento en que considere que su salud se deteriore y ya no pueda más, algo así dejó entrever el defensor del pueblo. Hay casos en que, por ejemplo, personas que están conectadas a aparatos permanentes por muchos años, respiración artificial, ¿no? Por muchos años, doctor, ¿no? Hemos visto el caso incluso de un artista en Argentina, un cantante conocido en Argentina que por más de 8 años estuvo conectado a una respiración artificial pensando que de repente podría mejorar, pero en realidad 8 años en esa situación y otros casos muy similares, ¿no? Que muchas veces también se han preguntado si esa es una forma de seguir viviendo, ¿no?, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Entonces se abre un abanico en estos momentos de reflexiones, de opciones, ¿no? Y le pregunto, para ir cerrando la entrevista, le pregunto, ¿es necesario, no? ¿Sería necesario, pertinente que el juez resuelva este caso? Porque lo tiene que resolver, es decir, el juez no va a resolver a favor o en contra, pero lo va a tener que resolver. Entonces, ¿qué pasaría si el juez constitucional
declara fundada la acción de amparo a favor de Ana Estrada. Evidentemente eso va a ir a otra instancia, ¿no? Y si se declara fundada en la segunda instancia, el caso quedaría ahí, a no ser que el procurador quiera seguir apelando ante el Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué pasaría si ya hay este precedente a nivel judicial? ¿Qué tendría o sea, qué efecto jurídico va a repercutir en nuestra legislación a sabiendas que no tenemos una base legal sobre el tema? Justamente, Leslie, como señalan, como estábamos conversando en esta etapa, fíjate, el Código Procesal Constitucional aparentemente cautela derechos, el tema de la vulneración, ¿no es cierto?, concede cautelares, pero leyendo con calma el Código, ¿no es cierto?, por ejemplo, el artículo 17 se señala, fíjate, la sentencia que resuelve los procesos deberá contener, y se señala, según sea el caso. Entonces hablamos de un caso, hay una salida por ahí. Correcto, en el artículo 5 señala justamente el procedimiento que señala Walter Gutiérrez, ¿no?, o que pide. En el 17.5, la fundamentación adoptada, que es el tema, lo que va a generar controversia con seguridad y otros, señalando en su caso el mandato concreto dispuesto. Entonces, si hay una salida en este caso, yo creo que sea una salida. Entonces, si vamos al 17.5 del Código de Procesal Constitucional, se dará lo que solicita Walter Gutiérrez en este caso, se dará el tema de la fundamentación, ¿correcto? Porque yo no tengo la menor duda de que si fuese el caso del doctor Ramírez, fallaría en ese sentido, que lo puede hacer. Esto va a sufrir apelaciones, ¿correcto? Va a ir en última instancia. Es decir, fíjate, los procuradores van a cumplir con su trabajo, ¿no? Es una visión legalista, y no lo digo con un afán peyorativo, no van a cumplir, el procurador tiene que apelar, ¿correcto? Porque ya lo han dicho, no está en la ley. Exacto, no sé, es su trabajo, no defienden a la vida por la ley orgánica de cada entidad a la que representan. Entonces, fíjate, la salida está en el 17.5, el caso concreto, se podría dar en este caso. Lo otro, justamente, sería bueno que quizás el juez diga no es aplicable, correcto, en este caso. Exacto. OMS inclusive lo regula, correcto. Fíjate, damos una ponderación de derechos. Yo entiendo que en la fundamentación se puede señalar, ok, la vida es un derecho fundamental, por eso es protegido, como lo entienden los procuradores, correcto, pero dentro de la vida hay diferentes categorizaciones, ¿no es cierto? La vida digna, o sea, la vida tiene que ser dada con dignidad, con respeto. Entonces, entramos en este tema del sufrimiento, que sí está regulado, está legislado, por ejemplo, en el derecho sajón, ¿no? Ahora, el sufrimiento tiene que probarse, tiene que darse. En el caso de Ana Estrada, un caso similar, creo que no hay necesidad de probar, no hay sufrimiento extremo, diario en este caso, pero yo entiendo que tenemos la salida, tenemos la solución y podría darse. Ok, y evitar en este caso, como en otros que hemos tenido, por ejemplo, digamos, la participación de la Iglesia no va a quedar al margen, ellos van a pronunciarse al respecto, como se han pronunciado por la unión civil del mismo sexo, etcétera, que tampoco tenemos una legislación que regula, ¿no?, esta materia, y sin embargo un juez constitucional declaró fundada en primera instancia
por razones de discriminación, el caso Ugarteche, por ejemplo, pero finalmente fue rechazado, ¿no? Y ahora se especializa una demanda contra el Estado peruano ante el sistema interamericano. Entonces, ahí va a venir a futuro de pronto una sentencia internacional que pueda obligar al Estado a recambiar estos aspectos legales o regular lo que no se tiene regulado. Entonces, en el caso del derecho a morir dignamente, esto es bastante controvertido, entra cuestiones éticas, no médicas también. Escuché al médico en la audiencia judicial virtual decir que digamos que una sentencia no puede regular este caso porque esto contravendría la Ley General de Salud, ¿no? Los médicos tienen una ley por la cual se rigen, ¿no? Y esa ley es macro en el sentido de defender la vida, de proteger la salud hasta lo último, ¿no? Entonces, le sugería al defensor del pueblo que como él tiene capacidad legislativa o iniciativa legislativa, que presente un proyecto ante el Congreso para que esto se pueda regular a través de un marco normativo y así poder aplicar, ¿no?, estos fundamentos. Eso era un poco la postura de los médicos que hablaban en el caso de Ana Estrada. Entonces, para concluir ya en el programa, doctor Gastón Quevedo, entonces en el Perú, o sea, el juez sí puede resolver este caso a favor o en contra, sí lo puede resolver, y si se declara fundada, por ejemplo, va a seguir un procedimiento de apelaciones. Es obvio, los procuradores cumplen con su trabajo, ¿no? Claro. Ya cumplen con su trabajo, pero digamos, si se regula por una sentencia, ya se sienta un precedente para que en el Perú se arme un marco normativo, ¿o no? Claro, es un precedente importante, correcto, y reitero la idea, iría sobre el caso concreto. Si hablamos de una modificación legislativa, sería ya de manera macro general, correcto. Se instauraría un procedimiento, se instauraría un método. Lógicamente va a ser muy complicado, ¿no?, por las lecturas morales y religiosas que son muy atendidas. Yo soy creyente, por si acaso, pero hablo del caso concreto, en el caso de Ana Estrada, ¿no? Como vemos, particularmente el 17.5 te habla de poder resolver el caso concreto. Y en todo caso, determinar, digamos, los escenarios, los casos, claro, se podría aplicar, porque no en todo, porque si no hay una minuciosa regulación, supongamos, estamos hablando en el escenario en que el juez resuelva a favor del caso Ana Estrada, que se siente un precedente, ¿no? Y así no se siente ningún precedente y resuelva de repente en contra o lo declare infundada o improcedente. En todo caso, ya es un tema que ha sido puesto en agenda pública, ¿no?, que está en la opinión pública y que de todas maneras hay que mirarlo, ¿no?, a fondo, porque me imagino que quienes asisten a los pacientes, las familias sobre todo, son los directamente quienes tendrían este derecho a poder opinar en el tema directamente, porque son ellos los que tienen bajo el cuidado y protección de sus familiares que sufren, ¿no?, y que muchas veces tal vez hasta se pueden sentir impotentes de no hacer absolutamente nada por darle una mejor calidad de vida, lo cual no se está promocionando que esto sea así, sino que estamos analizando todos los escenarios posibles en que pueda desprenderse de este caso de Ana Estrada. Es un tema que queda al debate, que queda realmente a la reflexión y que vamos a esperar cómo lo resuelve el juez constitucional. Palabras finales, doctor Gastón Quevedo, en esta entrevista. Gracias, Leldi. Reiteramos la idea, lo que nosotros hacemos es proponer una salida, en este caso, que si nos fijamos una salida que permite el Código Procesal Constitucional, hablamos del caso concreto, no estamos incursionando en aspectos religiosos, filosóficos, metafísicos, porque es un tema muy delicado. Entonces, a la pregunta, ¿hay una solución pese a que la eutanasia en el Perú o la muerte piadosa está criminalizada? Sí hay una solución en este caso. Inclusive se permite, lo que hemos mencionado, de que el juez disponga un procedimiento, o sea, el juez puede hacer. Sería una medida bastante audaz. Los magistrados en el Perú, por formación muy entendible, son bastante pegados a la norma, y eso no es malo, es un programa de formación que se tiene por la enseñanza del derecho en el Perú, pero como digo, hay una salida, es posible. Y yo repito la idea,
al caso concreto. Ya el debate legislativo podría ser posterior, pero sí yo veo una salida conforme hemos manifestado. Entonces vamos a esperar con paciencia que resuelve el magistrado en este caso. Vamos a estar muy atentos y evidentemente una vez que lo resuelva lo volveremos a invitar para poder hacer la segunda parte ya del debate. Muchísimas gracias, doctora Sánchez Pereira, por estar en nuestro programa y nosotros encantados de poder haberle entrevistado y dar a conocer a las redes sociales un poquito más de lo que ha sido el caso Ana Estrada. Muy buenas noches, doctor. Nosotros